presente trabajo empezaremos con la introducción, donde abordaremos los diferentes puntos respecto a la reforma agraria del Perú. Empezaremos por el contexto histórico, los beneficios, la vivencia, aspectos sociales, políticos y económicos que se han podido observar durante esta década de la transformación del Perú. La reforma agraria en el Perú fue impulsado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año de 1669, donde buscó acabar con el latifundismo y redistribuir la tierra a los campesinos. Fue parte de un proceso mucho más amplio de cambios, tanto políticos, sociales y económicos. Todo esto se dio entre la década de 1930 y 1990. Aunque tuvo objetivo de justicia social, enfrentó muchas limitaciones y dejó efectos duraderos que aún influyen en el país. Este análisis que hemos podido observar como grupo respecto al presente trabajo, se puede observar que se ha evaluado tanto su aspecto y legado en la construcción del Perú actual, que todavía está marcado por desigualdades y tensiones sociales. De este modo, se busca argumentar si dicha reforma fue beneficiosa o no, considerando sus impactos desde una perspectiva integral y su legado en la configuración de un país que todavía viene atravesando por desigualdades, tensiones sociales y desafíos pendientes. Es por ello que con esta pequeña introducción pasaremos a abordar diferentes puntos para poder entender cómo se llevó a cabo y si fue beneficiosa o no esta reforma agraria que se dio en el Perú. Voy a hablar sobre el contexto histórico de la reforma agraria. En en este caso vamos a hablar sobre los años 1930 a 1990, donde esta reforma se caracterizó por el predominio del latifundismo, donde una minoría se concentraba en grandes extensiones sobre la tierra, perpetuando relaciones semifeudales y una economía tradicional centrada en la exportación de productos como el algodón y el azúcar, pues este sistema se consolidó desde la época colonial y fue adaptado al capitalismo agrario, generando no solamente una profundidad desigual tanto en lo social y económico, sino que también fue perjudicando a las poblaciones indígenas y campesinas. En este periodo también se vio mucho lo que era el neolatifundismo, que fue incluso más conocido como como un juego de monopolio, en el cual lamentablemente se vio lo que era la exclusión social, la precariedad laboral y la falta de acceso a la tierra a la tierra que provocaron las migraciones masivas a las ciudades y crecientes movilizaciones rurales. Estas condiciones pues sentaron las bases para las demandas de transformación y asimismo desencadenarían lo que es la reforma agraria en las décadas posteriores. Le doy pase a mi compañero Manuel, quien les estará fundamentando más sobre este tema. Buenas noches, profesora. Siguiendo con la exposición sobre la reforma agraria, sobre los cambios políticos, económicos y sociales, digamos, políticamente, en la reforma agraria rompió con los siglos de poder concentrado en pocas manos por primera vez. El Estado le quitó eh, protagonismo a las grandes terratenientes y miró hacia el campo, hacia los campesinos como actores claves del país. Esto fue un cambio enorme. En lo económico hubo fallas. Muchos agricultores no recibieron el apoyo técnico ni financiero que necesitaban, pero no podemos negar algo esencial. La tierra por fin llegó a quienes la trabajaban y es eso justicia. Socialmente también hubo un impacto importante. Millones de personas dejaron de ser simplemente peones y trabajadores sin derechos y comenzaron a verse como protagonistas de su propia historia. Se valoró más la cultura campesina, la comunidad en el trabajo en equipo. Bueno, yo hablaré sobre las permanencias y desafíos en la formación del país. Uno de los principales desafíos fue la pobreza rural, que no desapareció con la entrega de tierras. Muchas comunidades campesinas carecieron de asistencia técnica, acceso al crédito agrícola e infraestructura básica. Sin estos elementos, la productividad en el campo no solo no mejoró, sino que en muchos casos se estancó o disminuyó. En el ámbito social se mantuvo la desigualdad estructural.
Las poblaciones indígenas y rurales continuaron siendo marginadas del acceso equitativo a servicios básicos como salud, educación y participación política, ya que la reforma no logró alterar las jerarquías sociales ni los patrones de discriminación étnica y cultural ya profundamente arraigados, ¿no? Políticamente, si bien se debilitó el poder de los antiguos terratenientes, las élites económicas se reconfiguraron rápidamente y retomaron el control a través de otros mecanismos. La ausencia de una institucionalidad sólida y de espacios reales de participación para las comunidades campesinas impidió que la redistribución de tierras se tradujera en empoderamiento político. Además, el modelo de desarrollo siguió siendo centralista y excluyente, y Lima continuó concentrándose en las decisiones políticas y económicas, mientras que las regiones rurales fueron relegadas a un segundo plano. En resumen, la reforma agraria no logró resolver los problemas de fondo del agroperuano. Las estructuras de poder, la desigualdad y la pobreza persistieron aún, revelando que el acceso a la tierra por sí solo no es garantía de justicia social ni de desarrollo sostenible. Se necesitaba y aún se necesita una política integral que combine la redistribución con inversión, institucionalidad y derechos ciudadanos plenos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Rosy Tello. Les voy a hablar de la influencia de estos cambios y la permanencia en el Perú actual. La reforma agraria en el Perú, implementada principalmente a partir de 1969, dejó profundas huellas en la configuración del país actual, tanto en el ámbito político, económico y social. Si bien su objetivo principal fue redistribuir la tierra y terminar con el sistema latifundista, sus consecuencias han perdurado más allá del periodo reformista, dando forma a realidades que aún se evidencian en el siglo XXI. En primer lugar, uno de los cambios más visibles fue el debilitamiento de la oligarquía terrateniente, lo que permitió una cierta democratización del acceso a la tierra. Esto contribuyó al empoderamiento de sectores campesinos que por décadas estuvieron marginados. No obstante, muchas cooperativas creadas en esa época no lograron consolidarse productivamente debido a la falta de acompañamiento técnico, infraestructura y financiamiento. Esta debilidad estructural sigue afectando hoy a la agricultura familiar, ya que continúa siendo vulnerable frente al mercado y al cambio climático. En lo político, la reforma agraria significó el ingreso del Estado a territorios tradicionalmente olvidados, lo que sentó las bases para nuevas formas de participación rural. Sin embargo, la relación entre el Estado y el mundo agrario ha sido inestable y en muchos casos desconectada de las verdaderas necesidades del campo. Esta desconexión persiste hoy reflejada en las demandas no atendidas de las comunidades rurales, como el acceso a servicios básicos, créditos y tecnologías modernas. Sin embargo, de manera social, si bien hubo avances en términos de reconocimiento del campesinado y de sus derechos, las desigualdades estructurales heredadas del periodo previo a la reforma se mantuvieron. Muchas comunidades siguen enfrentando pobreza, falta de oportunidades educativas y laborales y con un acceso limitado, ¿no?, a los servicios de salud. La brecha entre el Perú urbano y rural continúa siendo una de las principales expresiones de la herencia de aquellas permanencias no resueltas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Edelma Borges. En esta ocasión voy a hablar de la conveniencia de reforma agraria. La reforma agraria fue conveniente en términos sociales y políticos, pero económicamente resultó fallida. Desde una perspectiva positiva, logró romper con un sistema servil heredado del orden oligárquico. Otorgó derechos y ciudadanía a un sector históricamente marginado e integró al campesinado en el proyecto nacional. Esta integración política fue clave para evitar que movimientos violentos como Sendero Luminoso tuvieran un mayor alcance en el campo. No obstante, desde el punto de vista económico, la implementación fue deficiente. El modelo asociativo impuesto sin participación real del campesinado, sumado al control de precios en favor de la ciudad, provocó estancamiento del campo y en deterioro en la producción de alimentos. La falta de incentivos, autogestión y eficiencia terminó llevando a la parcelación espontánea de tierras y a la desaparición de la economía de escala. Fue una reforma socialmente necesaria, pero mal ejecutada en lo económico, lo que impidió alcanzar los beneficios productivos que podrían haber sostenido su legado a largo plazo. Así, habiendo escuchado los diferentes puntos abordados en el presente trabajo, se ha podido observar el contexto histórico, las situaciones políticas, sociales y económicas que se ha podido vivir frente a la reforma agraria. Es por ello que como grupo tenemos y hemos llegado a la siguiente conclusión. La reforma agraria en el Perú
fue una respuesta necesaria a décadas de desigualdad y exclusión en el campo, que fueron marcadas por la concentración de tierras y el dominio del latifundismo. Aunque este cambio logró avances sociales y políticos importantes, como el empoderamiento del campesinado y la ruptura del orden oligárquico, su ejecución fue deficiente en aspectos económicos y técnicos respecto a la población del campesinado. La falta de apoyo estatal y sostenibilidad limitó sus resultados y dejó problemas estructurales sin resolver. Este proceso histórico sigue marcando al Perú actual y su análisis es clave para entender las desigualdades vigentes y buscar soluciones que promueven un desarrollo más justo e inclusivo. Esta es la conclusión que el presente grupo ha podido llegar respecto a la reforma agraria en el Perú. Muchas gracias, profesora. Espero que haya sido un trabajo entendible